Ya, ok. Ya, tengo el comando cota alineada. Entonces, por poner un ejemplo, tengo estos dos planos de referencias. Ya, y yo, por ejemplo, acoto sus planos de referencia. ¿Sí? Si yo intento directamente modificar aquí, no se va a poder. Ya, si yo intento modificar directamente aquí, no se va a poder, a menos que yo cree un parámetro, que fue lo que vimos cuando estábamos haciendo las familias. A menos que cree un parámetro, ahí sí. Ya, esta cota se puede modificar si yo, en este caso, selecciono uno de los elementos de referencia. Por ejemplo, selecciono este de aquí y ahí sí, esta cota se vuelve una cota temporal, de tal forma que yo aquí ya puedo modificar. Decía que esta cota directamente no se puede modificar a menos que yo ya lo tenga creado un parámetro. En este caso, si yo creara un parámetro, por ejemplo aquí pongo en crear parámetro y pusiera longitud de puente, ahora sí puedo cambiar directamente las cotas. Pero en este caso, este tema de los parámetros pues lo vamos a utilizar cuando sea necesario, no es que vamos para cambiar una medida o algo por el estilo, pues vamos a crear parámetros como locos. Entonces hay que, en este caso, pues evaluar cuándo es necesario, cuando se está haciendo una familia, ¿no? La idea tampoco no es llenar de muchos parámetros las cosas. Ya, pero de esa forma pues es que funcionan las cotas. Aparte de ser elementos anotativos que me ayudan para cuando voy a hacer planos, ya me sirven como elementos gráficos para poder modificar los elementos volumétricos. Ok, el día de ayer ya salimos un poco de crear familias, en este caso las familias que componen un proyecto. Hicimos como ejemplo tres, como una puerta, una luminaria y una mesa. Y subimos un poco el nivel ya a crear familias, en este caso pues aplicado a un proyecto. Ya. Cabe recalcar que estas familias incluso pues pueden componer partes de un proyecto como tal. Ya. Eso lo voy a explicar más adelante, pero por poner un ejemplo, si yo quisiera modelar todo un proyecto volumétrico con familias, lo puedo hacer, lo estamos haciendo en este momento. Comenzamos. Pueden descargarse si quieren el archivo, les pasé eso por correo, ¿no? Ya pueden descargarse el archivo, se les pasé por correo. Y en este caso pues comenzamos desde una extrusión, ¿no? Comenzamos desde una extrusión. En este caso creamos dos planos de referencia, que es lo que son los que ven aquí, ¿no? Uno que está a 25 metros a la derecha del eje central y otro que está a 100 metros a la izquierda del eje central. En este caso nosotros nos fuimos a una vista de alzado derecho. En la vista de alzado derecho nosotros creamos esta extrusión, que es este elemento que ven aquí, ¿no? Si yo pongo editar extrusión, pues pueden ver cómo se lo modeló. Inclusive se modelaron las barandillas. Bueno, en este caso más que las barandillas, bueno, los barandales, ¿no?
habría que hacerle los soportes. Luego de haber modelado en este caso el puente, lo que hicimos fue modelar la estructura que ven aquí, ¿no? La estructura que también lo hicimos con una extrusión. Esta línea lo hicimos con spline, igualmente pues con el spline pueden ir modificando ya lo creado, lo pueden ir mejorando. Y a su vez con la curvatura. Entonces, eso es lo que avanzamos el día de ayer. ¿Y qué nos quedaría en este caso del puente? Si vemos aquí la gráfica, tenemos que hacer los tensores, los soportes de los tensores y bueno, estos tensores que son laterales, ¿no? Y otros detalles, otros detalles adicionales, ¿no? Bueno, entonces vamos en este caso a realizar esos elementos. Si vemos en la vista de planta, aquí tenemos un eje central, ¿no? Que es el eje central posterior. Vamos ahora a elaborar lo que vendría a ser el elemento tensor, ¿ya? Que tendría el puente. Para esto nos vamos a una vista frontal en la cual se ve el puente de esta forma, ¿no? Nos vamos al comando revolución. Clicamos en el comando revolución. Vamos a recordar cómo es la forma de esto. No, vamos a primero utilizar mejor el comando extrusión. Perdón, disculpe. Vamos a utilizar el comando extrusión. Ya, y nos vamos a colocar en este caso en un punto del puente, ¿no? Por medidas no se preocupen, o sea, tratemos de hacerlo un poco proporcional, nada más. Ya, para que sea un poquito más fácil, pero la forma puede ser algo parecido, ¿no? En este caso, yo voy a hacer esto de aquí. Igual lo voy a dejar un tiempo para que puedan ver la forma, ¿no? Esta vendría a ser la forma del soporte. Y en propiedades, esto es importante, en propiedades este soporte va a tener
menos 0,50 en inicio de extrusión y más 0,50 en final de extrusión. Menos 0,50 en inicio de extrusión y más 0,50 en final de extrusión. Vamos a poner finalizar. Y ahí tenemos el soporte. Sobre este soporte irá lo que es el cable. Volvemos a la vista frontal. Y clicamos en revolución. Vamos en este caso a trazar más o menos en un ángulo de 45 grados, podría ser, cómo llega el cable. Aquí lo voy a poner ¿ven? Cómo llega el cable. Y luego de eso trazo otra línea, esto es muy importante, trazo otra línea que esté a 90 grados. Que esté a 90 grados, en este caso 10 centímetros, la longitud del cable. Importante que esté a 90, por si acaso, que esté a 90 grados, que sea en este caso perpendicular y completo, ¿no? Completo el recorrido del cable. Ya cuando esté finalizando acá, puedo hacer una especie de trapecio y cierro el contorno, ¿sí? Voy a dejarlo un momento para que ustedes puedan ver cómo es el contorno. ¿Sí? La base del cable es algo así. Ya. Así es la base del cable. Ojo que es a la mitad. ¿Por qué a la mitad? Porque esto va a ser una revolución. Entonces va a completar con la otra parte. Y un dato importante que sí quiero que tomen en cuenta, que en este caso acá, aquí sí, esto por favor que esté lo más perpendicular posible. Este encuentro que les voy a señalar. ¿Sí? Ese encuentro que les voy a señalar que esté lo más perpendicular posible. Cuando hayan hecho esto, van a clicar aquí abajo en línea de eje, ¿no? Van a clicar en línea de eje. La línea de eje va a seguir en este caso el eje del cable.
así como ven acá. Y luego ponemos en finalizar. ¿Alguna consulta? ¿Cómo les fue? Ok. Bueno, este mismo proceso vamos a repetirlo. Entonces, por poner un ejemplo, voy a seleccionar estos dos cables. Voy a poner aquí en copiar y lo voy a copiar en este caso a 550. Igual vamos viendo cuál que nos conviene más, ¿no? En este caso aquí sería mejor que esta revolución se le edite igual es bueno que vayamos verificando en el 3D. Sí, vamos bien. Entonces, este mismo ejemplo, este mismo vamos a hacer en este momento, ¿no? Vamos a seleccionar, copiamos. No hay problema con la medida del cable. En este caso, pues el cable en la revolución le hice de 10 centímetros, pero ustedes le pueden poner un poquito más o un poquito menos. No estamos así con medidas exactas. Lo que sí, por ejemplo, esto sí hay que ir corrigiendo, ¿no? Al momento que vamos copiando, el cable puede ser que ya quede un poquito más grande, entonces ya nos toca ir corrigiendo estas cosas, ¿no? Ok, entonces vamos a darnos unos 5 minutos para, como mucho, el tiempo que dure pues esto, copiarlo hasta llegar a concluir el puente.
Igual si tienen alguna consulta o desean que repita algo, me confirman, ¿sí? Mira, le tengo una consulta. ¿Sí? ¿Le escucho? Solo estamos modelando nomás, solo como para hacer un 3D nomás. El puente. Disculpen. Solo estamos dibujándolo nomás, el puente, para Claro, dar una imagen. claro. O sea, no estamos haciendo con medidas exactas, simplemente estamos ahorita modelando por forma. Ah, ya. Y un módulo de estructura ya se estuviera detallando. Igualmente se hace el dibujo de la estructura y se le va detallando su hacer. Claro, la idea en este caso, hay ciertas cosas, y ya cuando vaya a entrar al módulo de estructuras lo va a entender mejor. Hay ciertas cosas que no se pueden modelar con las herramientas que vienen en Revit por defecto. Ya. Por ejemplo, hablando del estribo del puente. Ya. El estribo Mm, del puente o la viga del puente son formas en las cuales hay que modelarlas aparte para después de eso poderlas armar. Ya. Porque ya. son volúmenes no convencionales. Entonces, más que todo eso.
Bueno, ya faltan unos cuantos. Bueno, voy a hacer este último, si no, tampoco no quisiera tomarme todo el tiempo en esto, ¿no? Ok, tenemos esto, ¿no? Vamos a ver en el 3D. Y en este caso pues tenemos los tensores.
Vamos en este caso a realizar lo que serían los tensores que irían de forma diagonal en el puente. Para esto vamos al nivel de referencia, ¿sí? Ya, en el nivel de referencia, bueno, primero que todo vamos a identificar más o menos hasta dónde llega el tensor. Más o menos llega hasta la mitad del puente, ¿no? Imaginemos que llega hasta la mitad del puente, lo que vendría a ser ese tensor diagonal. Son dos tensores que vienen de ambos costados del puente. Voy al nivel de referencia, voy a crear, ¿sí? Voy a crear y voy a plano de referencia. Clicamos en este caso y hacemos un plano de referencia, así como vemos aquí, ¿no? De forma diagonal. Uno aquí y otro acá. Casi que cruce pues transversalmente la mitad del puente. A estos planos de referencia le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, este de aquí vamos a ponerle 1 y el de acá, al que cruza, le vamos a poner 2. Me voy en este caso a la vista frontal y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a la pestaña definir, ¿sí? Y por poner un ejemplo, en la pestaña definir plano de trabajo, ¿ya? Vamos a elegir una de los planos de referencia. Yo tengo el 1 y el 2. Les hago un recuerdo. ¿Cuáles eran esos planos de referencia? Son los que creamos aquí en el nivel de referencia, ¿no? Son diagonales. Son los planos de referencia diagonales. Entonces, aquí en la vista frontal ponemos en definir. En nombre, plano de referencia, ponemos plano de referencia 1 y ponemos aceptar. ¿Ok? Teniendo ese plano de referencia activado, vamos a hacer con extrusión lo mismo. Vamos a hacer en este caso la estructura. Solo que esta vez la estructura va a ser un poco más grande. La estructura ¿dónde va a ir el cable? ¿Sí? Y de igual manera vamos a ponerle como 50 y menos 50 centímetros de grosor a la estructura.
Y adicional también vamos a hacer lo mismo, vamos a trabajar en la estructura del cable. Ponemos crear, barrido, perdón, no era barrido, revolución, disculpe. Ponemos crear, ponemos en este caso revolución. ¿Sí? Llegamos hasta donde está la estructura. ¿Sí? Lo mismo hacemos en este caso la estructura del cable y luego clicamos en la línea del eje. La línea del eje, pues en este caso va a trazar el mismo recorrido del centro del cable, ¿no? Que ven aquí. La idea es que esto haga rotar al elemento. Ponemos finalizar y ahí lo vemos. Si vemos en el 3D, vamos a encontrar algo como esto. El mismo proceso lo hacemos del otro costado. Antes de seguir, ¿alguna consulta? Seguimos. Entonces, en la parte frontal, de igual manera, vamos a la vista de alzado frontal. Clicamos en este caso en extrusión. Ponemos en definir, aquí clicamos en definir y en este caso escogemos el otro plano de trabajo, que es el plano de referencia 2. ¿Ya? Y de igual manera trazamos en este caso la estructura que va a soportar el cable. Ponemos finalizar y luego de eso
realizamos la revolución. Revolución. De igual manera clicamos en línea de eje y ponemos finalizar. Y ahí lo tenemos. ¿Alguna consulta hasta el momento? Sí se escucha, ¿no? Ayer hubo un problema con el audio mientras estábamos en clases. Correcto, seguimos. ¿Qué nos falta del puente? En este caso nos hace falta la estructura. Entonces vamos a hacer en este caso lo que es la base. Me voy aquí a la vista frontal. Y pongo definir. Ahora, para esto vamos a definir la vista frontal posterior. En la vista frontal vamos a poner definir y definimos el plano frontal posterior. Y asimismo vamos a utilizar el comando revolución. Clicamos en revolución. Escojo en este caso casi donde está el centro de la estructura, este eje, ¿no? Y realizo lo que sería la base.
En este caso es la mitad de la base. Clicamos en línea de eje, trazamos en este caso el eje, aquí tengo que corregir esto. Ponemos finalizar. Y en este caso tenemos algo parecido, ¿no? Podríamos corregir igualmente, pero tendríamos algo parecido a lo que sale en la estructura. Luego de eso ya quedaría en este caso ciertas connotaciones. Por ejemplo, en el 3D por ejemplo, pues vamos a la pestaña crear y utilizamos la extrusión vacía. Las formas vacías, y escogemos en este caso el barrido vacío. Seleccionamos camino, seleccionamos en este caso este camino, ponemos finalizar. Y le damos ciertos detalles, ¿no? Como por ejemplo esto, ¿no? Igualmente aquí a la circunferencia. ¿Ya? Entonces son pequeños detalles que le podemos hacer en este caso pues a los elementos, ya utilizando formas vacías. ¿Ya? Otro, por ejemplo, hacer un poco la curvatura de este puente. Aquí hay una pequeña curvatura. Ya podríamos ir a vista frontal. Ya, y en vista frontal utilizar formas vacías, extrusión vacía. Y por ejemplo en extrusión vacía utilizaríamos el comando
de arco 3 puntos y hacemos una pequeña curvatura aquí, ¿no? La idea en este caso pues es cortar en algo el puente. En propiedades vamos a ponerle final de extrusión 100 e inicio de extrusión menos 100 para que sea de ley lo corte. Aplicar. ¿Ven? Y en este caso ven que aquí hay una curvatura, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Que en este caso en Revit, bueno, en este caso en las familias, no siempre pues vamos a tener la posibilidad de modelar un objeto tal como en este caso se lo necesita, pero se puede combinar los elementos sólidos con los vacíos pues para llegar a ese resultado. Me gustaría saber si hay alguna consulta. ¿Ok? Hemos visto estas herramientas de familia. Y bueno, me preguntarán cómo estas herramientas de familia las podemos también aplicar directamente a nuestros proyectos, qué podemos hacer para cargarlas, etcétera, ¿no? Vamos a guardar primero este puente, guárdenlo. Ya, en el caso suyo, Daniel, sé que usted no estuvo en el módulo de arquitectura. Le voy a pasar un archivo en este momento, que es con el cual estuvimos trabajando el módulo pasado. Los demás, porfa, abramos el archivo en el que estuvimos trabajando en los módulos pasados, que en este caso era el proyecto. Igualmente, por si acaso, se los voy a pasar a todos. Hasta que se cargue el archivo, nosotros podemos haber trabajado las familias y cargarlas en los proyectos, o inclusive ciertas herramientas de las familias pues podemos utilizarlas directamente en el proyecto, y es lo que vamos a ver a continuación. Voy a esperar que cargue un poquito.
Listo, ahí se los envié. Ya ahí les va a llegar más que todo, bueno, la mayoría tiene el archivo porque ya trabajó pues en sus proyectos, pero quien no desee trabajar en el suyo, sino en el que yo avancé, pueden hacerlo, se los estoy enviando a cada uno, ¿no? Ya, la idea es abrir el archivo con el cual trabajamos el módulo pasado, ya, ya que hemos visto lo que son las familias, cómo trabajan estas familias. Vamos a ver cómo estas interactúan con los proyectos. Bueno, tenemos este proyecto ya aquí. Primero que todo, nosotros para cargar familias recordemos que este teníamos la herramienta componente, ¿sí? En la herramienta componente teníamos dos comandos: colocar un componente y modelar in situ. Por ejemplo, para colocar un componente teníamos en este caso dos opciones: cargar una familia que ya estaba previamente ya cargada en nuestra plantilla, así como lo están viendo ahorita en la pantalla. Ya en este caso, en esta plantilla de trabajo de proyecto, pues ya hay ciertas familias pues cargadas, ¿no? Y teníamos el caso en el cual pues si nosotros no encontrábamos una familia como tal que que deseáramos, pues podíamos cargar familia. Y por ejemplo, en el cargar familia, nosotros podríamos cargar el proyecto del puente, por poner un ejemplo, ¿no? Que en este caso es el más cercano que hemos hecho en este momento. Ya. En este caso lo estoy cargando. Y aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, aquí no se ve por la caja de sección que tenemos aquí. La podemos desactivar. Y por ejemplo, aquí ya tenemos el puente, ¿no? ¿A qué voy en este caso? Pues que nosotros a través de crear componente podemos cargar ya una familia que hayamos creado con antelación. Ahora, existen ciertas familias las cuales yo voy a borrar. Existen ciertas familias las cuales ya están categorizadas.
por ejemplo, las puertas y las ventanas. En el caso de las puertas y las ventanas, no voy a clicar desde componente, sino desde puertas y ventanas. Por ejemplo, voy a clicar una puerta y voy a traerme la puerta que hicimos el día martes. Recordando que aquí podemos cargar puertas ya preconcebidas o poner en cargar familia y buscar la puerta que hicimos el martes, ¿no? Por ejemplo, puerta, abrir, y en este caso colocamos la puerta, ¿no? Se recuerdan que les había mencionado, para colocarse las puertas necesitamos un muro, por eso eran familias que necesitaban un anfitrión. En el caso de las puertas, por ejemplo, ustedes aquí seleccionamos esta puerta, estoy en el 3D, si van a editar tipo, ustedes observarán en este caso pues los parámetros que hayamos creado, ¿no? Como altura y anchura. Y asimismo pues hay otros parámetros como material, cosas que bueno, no las trabajamos esa vez, pero también asimismo pueden colocarle material, pueden colocarle otros elementos, ¿no? Solo en el caso de las puertas y las ventanas, pues sí, los cargamos directamente desde puertas y ventanas. Si quiero traerme la mesa que hicimos, también podemos clicar en componente, cargar familia, por ejemplo la mesa, abrir, y traernos la mesa. ¿Ya? Entonces, de esa forma interactúan las familias con los proyectos. Esto es en este caso, pues, como ustedes entenderán, un proyecto. Ahora, otra connotación. Veamos el caso de que ya tenemos este proyecto modelado, como ven aquí. Bueno, no está terminado, pero tenemos un proyecto modelado. Y un caso puntual, quisiera hacer unas molduras en este proyecto. Ya, pero no quisiera en este caso ir a una plantilla de familia, crear la moldura, que en este caso me va a tomar tiempo y probablemente no salga igual. Entonces, ¿qué hacemos para esos casos? Vamos aquí a arquitectura, vamos aquí a componente, ¿sí? Y vamos a poner en modelar in situ. Modelar in situ. Cuando ponen modelar in situ, nosotros tenemos aquí categorías de familias, como las que ven aquí. Están todas las categorías de familia por defecto. Entonces, nosotros en este caso vemos bien qué elementos vamos a crear, ¿ya? Y dependiendo de esos elementos, categorizamos lo que vamos a crear. ¿Cómo va a ser unas molduras? Lo podría categorizar dentro del parámetro muro. Pongo aceptar. Vamos a poner moldura. Y por ejemplo, para las molduras podríamos utilizar el comando barrido. Si ven que el interfaz cambió la interfaz, ya un poco
está la interfaz más que todo de familias, ¿verdad? Entonces, para el barrido vamos a escoger la opción seleccionar camino. Y por ejemplo, selecciono la parte del borde superior del muro. Pongo finalizar. Me dice no se permite más de un bucle. Cuando pasa eso es porque, como ven aquí, no están unidos estos elementos. Puedo unirlos con recortar y extender. Vamos a ver aquí, en la esquina. Aquí tampoco no están unidos. Recortar y extender. Ahora sí, vuelvo a poner finalizar. Y ya está, en este caso, el recorrido. Pongo en editar voces, editar perfil. Y por ejemplo vamos a hacer la moldura. Ponemos finalizar. Ya está la moldura y volvemos a poner finalizar. Y lo pueden ver. Que tenemos la moldura del proyecto. ¿Sí? Como verán, a diferencia de lo que vimos el día lunes, martes, nosotros trabajábamos antes en una plantilla aparte, que es bueno para ciertos casos. Ya, por ejemplo, si yo quiero crear un elemento aparte que quiera ser parametrizado y el cual pues yo lo voy a traer como componente o como una puerta, como una ventana. Pero hay casos particulares en los cuales necesitamos el proyecto como base para crear nuestras familias. Entonces, estos son familias in situ, ya, familias modeladas in situ. Por eso aquí dice componentes modelar in situ, porque en este caso se acoge de lo que existe para poder crear los elementos como tal. Ya, de esta forma, así en modelar in situ podemos crear muchas cosas, desde vigas, cualquier tipo de objeto que nosotros sabemos que convencionalmente con las herramientas que hemos visto en arquitectura no vamos a poder modelar. Lo mismo pasa en estructuras, lo mismo pasa en instalaciones. Ya. Bueno, en este caso pues estructuras vamos a ver la semana que viene. Ya. Pero la herramienta modelar in situ me sirve para eso. Me sirve para poder modelar todo tipo de elementos ya en el sitio, y que a lo mejor sé que no es necesario parametrizarlo. Ya, por poner un ejemplo, si yo tengo que modelar in situ un pilar estructural pero con una sección diferente, por ejemplo aquí categorizamos como pilar estructural, pilares estructurales. Utilizo en este caso el comando fundido, de extrusión, disculpen.
estos pilares como tal les doy un borde. Pongo finalizar y de la misma forma, ¿no? Ya esto ya es una familia. De igual forma también pueden darle a este elemento, le pueden dar el material. Por ejemplo, aquí dice acero cromado, le pueden poner hormigón. Y tenemos el material en hormigón. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta el momento que tengan sobre este tema? ¿No? Si se ha escuchado bien hasta ahora la clase, sí se ha podido ver, no ha habido problemas como lo hubo ayer con el tema de que no se veía o algo por el estilo. Perfecto, ya, ok, les agradezco. Me comentaron que hubo un problema con el audio, tengo que revisar porque subí la clase, pero para ser sincero no la revisé, en este caso pues la grabación en completo, ya, pero tendría que revisar qué ha pasado, si es que hay algún inconveniente. Ok, hasta ahorita con la parte de familias, sí, le escucho, Dani. Le escucho por si acaso. Claro, por supuesto. De hecho, sirve muchísimo para hacer fachadas. Imaginemos un caso en particular, Dani. Imaginemos el siguiente panorama. Yo deseo hacer, por ejemplo, unas celosías, ya. Deseo hacer unas celosías, ya. Entonces, como fachada, unos quiebrasol, si no me equivoco, verticales en fachada, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voy aquí a planta baja, me voy a modelar in situ, clasificamos estos elementos, ¿no? Por ejemplo, yo estos quiebrasoles los puedo clasificar como muros. Vamos a poner quiebrasol. Y por ejemplo, podríamos poner extrusión. Y aquí hago el primer quiebrasol.
¿sí? Aquí en inicio de extrusión va a ser 0. En final de extrusión vamos a ponerle 6 metros. El material de esto va a ser madera. Ahora, yo si veo en el 3D, tengo un quiebrasol. De hecho, hasta lo podría subir un poco más. Aquí voy a hacer lo siguiente. Yo tengo un comando, yo me voy a la vista de planta, tengo un comando aquí que se llama matriz. Entonces, este comando matriz lo vamos a utilizar. Voy a colocar aquí arriba, aquí voy a colocar que mueva del primero al último. Entonces, del primer quiebrasol al último quiebrasol, que va a ser aquí. Listo. Entonces, ahora, yo tengo aquí 2 quiebrasoles, pero aquí puedo ir tanteando, gracias al comando matriz, cuántos quiebrasoles voy a necesitar. Entonces, por ejemplo, voy a poner 15 quiebrasoles. ¿Ya? A lo mejor necesito un poquito más, 17 quiebrasoles. ¿Ven? Entonces, esto ya me ayuda a tener una mejor visión del proyecto. Como ven aquí, los quiebrasoles, y le pongo finalizar. Y ya ven ahí. Y asimismo, ustedes pueden aplicar las herramientas de modelado in situ. Aquí este modelo pues no solo se puede quedar así, ¿no? Por ejemplo, yo puedo seleccionar este modelo, pongo editar in situ y puedo seguir modelando. Ya. Puedo seguir modelando. A lo mejor yo voy a necesitar algo más, ¿no? Por ejemplo, puedo desagrupar este elemento y hacerlo más pequeño, y a lo mejor pues cada uno de estos elementos los desagrupo y los voy haciendo, en este caso de manera secuencial. Bueno, todo lo que puedan hacer en este caso con las familias, todo, absolutamente todo lo que puedan hacer con las familias pueden aplicarlo a los proyectos. Ya, por eso les mencionaba que importante aprender lo que son las familias, porque con ellas modelamos aquello que no vamos a modelar con las herramientas que nosotros aprendimos. Por ejemplo, aquí en las ventanas también podemos modelar molduras. Entonces pongo aquí modelar in situ, vamos a ventana, y de igual manera pongo aquí barrido, seleccionar camino,
Y por ejemplo aquí ya tengo una moldura. ¿Ven? Entonces, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando realizar un proyecto que no solo va más allá de lo esquemático, de hacer un muro, puertas, ventanas, suelos, sino que complementamos, en este caso, pues la creatividad que podamos aplicar a través de los detalles. Ya, entonces, si me preguntan, ¿el modelaje in situ solo me sirve para fachadas? No, pueden hacer muchísimas cosas, hasta mobiliarios. Ya, aquí lo que van a tener que, con el pasar del tiempo, evaluar si vale la pena modelar in situ o lo hacen a través de una plantilla de familia, porque a lo mejor pues quieren parametrizar esa familia, porque a lo mejor esa familia no solo la van a utilizar en este proyecto, la van a utilizar en varios proyectos, como lo puede ser un anaquel, como lo puede ser un mueble, una ventana, puertas, luminarias. Ya, aquello que solo lo van a utilizar en este proyecto puede ser modelado in situ, como lo hicimos con los quiebrasoles. Ya, entonces por el momento esos con familias. Nos queda el tema de las masas, que eso lo vamos a ver el día de mañana, ya porque es un poco más extenso de explicar, nos quedaríamos como que a medias. Ya, Tiene una pregunta. sí, le escucho. Cuando modelamos in situ no puede quedar grabado, por ejemplo, los quebrazoles que hicimos ahí no se queda grabado con una familia, no. O solo queda para ese proyecto. Solo queda para ese proyecto, pero sí puede hacer algo. Por ejemplo, usted, este quiebrasol que tiene aquí, lo va a seleccionar, le va a dar aquí arriba, copiar a portapapeles o control C. Ya. Usted abre un archivo nuevo, por ejemplo, voy a abrir un archivo nuevo de proyecto. Y en el archivo nuevo, bueno, estoy esperando a que abra, ¿no? Y en el archivo nuevo, lo van a pegar. Ya, en este caso, pues esa sería como que la solución, ya, para cuando pasen esas cosas, ¿no? Pero repito, o sea, más que todo modelado in situ lo aplicamos más para cuando sabemos que es algo que lo vamos a modelar para ese proyecto como tal. Yo aquí me voy a la pestaña modificar y aquí está habilitado el comando pegar. Entonces ponemos pegar desde portapapeles y lo pegan, ¿no? Esto me sirve, esto de pegar a portapapeles me sirve con todo, ¿ya? Me sirve con todo, o sea, si yo quiero hacer quiero copiar una ventana, una puerta, lo que ustedes quieran copiar de un proyecto a otro y lo quieran pegar, les sirve, ¿ya? Yo en este caso pues lo que he hecho es copiar y pegar una familia de quiebrasol. Igual lo pueden modelar in situ, pueden editar in situ y pueden en este caso pues ir editando uno que otro elemento como tal, ¿sí? ¿Alguna consulta de este tema? Bueno, correcto, bueno. Entonces, por el momento vamos a dejar la clase hasta aquí. Mañana continuaremos con el tema de las masas.
y vamos a hacer ya el día viernes, vamos a hacer un proyecto en el cual vamos a combinar familias y vamos a combinar masas, ya. Que en este caso ya es una edificación, ya. Si no hay otra consulta más, pues bueno, dejaría la clase hasta aquí. Yo les agradezco pues la presencia. Igual para mañana estaría subida la clase y voy a revisar el temita pendiente de la clase de ayer que ha pasado, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y bueno, tengan una buena noche. Igualmente, Muchas gracias. pasen bien, descansen.